Lo que sea que te muestre más o menos o alguna proceso de soldadura para que puedan ver tus compañeros cómo se hace y la luminosidad que tiene. ¿Entendés? Bien. La parte numérica de cálculo ya lo hemos visto y sabemos que no es aceptada por el reglamento para soldar, pero sí para cortar. Entonces puedes mostrar cómo se corta, si ves, encontrar algún video que muestre cómo corta las chapas. Si vos vas a comprar chapa en un desarmadero, la estructura metálica tiene la gran ventaja de ser reciclables. Entonces a veces vos necesitas un perfil doble T o un U y en vez de comprar una pieza entera de 6 metros vas a un desarmadero y compras lo que necesitas, 3, 4 metros, te sale más barato. Cuando te lo cortan ahí en el desarmadero te lo cortan con soplete, porque es el corte más barato. Así que conozcan un poco de eso, ¿no? Ya que estamos encerrados, no salimos mucho. Claro. Entonces que vean todo lo que se puede encontrar en internet, así cuando necesitan puedan buscar. ¿Eh? Bien. Muchas gracias, Fidel. No, gracias a vos. Bueno, ya han pasado 6 minutos y no terminan de entrar. Tienen que tratar de estar en horario para que no perdamos tiempo. ¿Eh? Yo ya voy comenzando la clase para que no nos demoremos más de 1 hora con esto, así pueden pasar a la parte el práctico, que se tiene que liquidar hoy. Ahí está. ¿Están viendo ya la primera diapositiva, estructuras metálicas, elementos traccionados? Sí. Sí, señor. A ver, me sale un cartel. Ah, se superpone. El cartel de admisión se superpone con otro cartel que me pone, entonces no lo distingo cuando. Por eso es importante que entren antes de comenzar. ¿Ah? Bueno, si se lo ve, lo veo y si no, van a tener que aprender a respetar los horarios. Bueno, ya hemos hablado sobre los sistemas de unión, con bulones, con pernos, de alta resistencia, deslizante, a corte y de soldadura. Ahora, a partir de ahora, en estas clases vamos a ver elementos sometidos a distintas solicitaciones. Vamos a comenzar. Fátima. Sí, perdón. Silenciar que está aturdiendo acá. Entonces vamos a empezar a ver elementos sometidos a distintas solicitaciones. La más simple, la más sencilla es la tracción. Entonces comenzamos con ese tema, elementos solicitados a tracción. Para absorber el esfuerzo de tracción se puede usar cualquier sección, pero las más comunes son la barra de sección circular y la planchuela de sección rectangular, muy usados en tensores. Ahora, en las cabriadas, donde nosotros tenemos elementos traccionados y comprimidos únicamente, solicitado a carga axial, es muy común encontrar el uso de ángulos simples de alas desiguales o de sección compuesta con 2 ángulos. Si estuviésemos en la facultad, siempre los llevo a que se fijen en las pasarelas que unen en los bloques. Esas pasarelas tienen diagonales compuestas por 2 perfiles ángulos. Por supuesto, unos están traccionados y otros están comprimidos, pero esas son las secciones. Sí se pueden usar U, doble T, pero no es apropiado. El uso más apropiado del doble T es en la flexión, y los U se utilizan 2 U armando una sección compuesta para compresión. Así que las otras son las más usadas, pero pueden llegar a usar también esas. Este reglamento nos exige verificar una esbeltez mínima, que es L sobre el radio de giro mínimo menor o igual que 300. Esto es nuevo, esto no existía antes, esto se incorporó hará unos 10 años en el reglamento. La esbeltez se la pedía el control en los elementos comprimidos, pero no en los traccionados. Pero el transporte de los elementos traccionados genera a veces flexión, porque se lo agarra de los 2 extremos y se flexa. Entonces, para que tenga cierto grado de rigidez y no se deforme en el transporte,
es que incorporó el concepto el reglamento, de verificar la esbeltez mínima como L sobre el radio de giro mínimo menor o igual que 300. Algunos parámetros que tenemos que definir al hablar de estos elementos. Y es uno importante, la sección. Se define como área bruta, A subíndice G, área bruta, el área total de la sección. Entonces, en este perfil doble T, que tiene un ancho B1 y un espesor T1, después en el alma tiene una longitud B2 y un ancho T2, y en la otra ala B3 y T3, que en principio es igual a la de arriba, pero se define A sub G como B1 por T1 más B2 por T2 más B3 por T3, o sea, la sumatoria de todas las áreas. Igual sería el concepto para el ángulo. En el ángulo que tienen los anchos B1 y B2, entonces sería B1 y esta otra distancia sería B2 menos T, ¿no? Para tenerla bien. Esa sería la longitud multiplicada por T, nos da el área, entonces área bruta de la sección de cualquier perfil. Se diferencia del área neta porque dependiendo del sistema de unión, si es que para la unión voy a usar bulones, entonces en la zona de unión voy a tener que hacerle algunos agujeros que se denominan taladros a la pieza esta. Entonces, al tener agujeros, vamos a tener una sección menor. Entonces se define como área neta el área bruta menos los agujeros que le hagamos, o sea, el diámetro por el espesor por el número de agujeros que le hagamos, que se puedan presentar en la sección. Y vamos a definir también una sección efectiva. Fíjense, cuando yo uno un perfil ángulo a una chapa, como aparece en este dibujo, el ángulo unido a una chapa, entonces la fuerza que está, en este caso de tracción, que está transmitiendo el ángulo, se transmite a la chapa por una sola de las alas de la chapa, del ángulo, no por las dos. Una sola tiene que hacer todo el esfuerzo. Entonces se plantea como una zona de transferencia. Acá está F, sería la fuerza total que está transmitiendo el perfil, aplicada en el eje baricéntrico del perfil. Y F1 y F2 sería la distribución de esa fuerza en cada uno de las caras del ángulo. Una sola va a tener que transmitir. Entonces, la fuerza F2 se va a transmitir de a poco al ángulo. Entonces, se define una longitud de la unión y se define un factor U, que es un coeficiente que es menor que 1, que es igual a 1 menos X sobre L y que tiene que ser menor que 0,9 esta diferencia. Donde X es la distancia que hay del centro de gravedad del ángulo hasta el plano de unión con la chapa. Y L es la longitud en la que desarrollamos nuestro sistema de unión. Definido esto, entonces el área efectiva va a ser este coeficiente U por el área neta. Área neta era la que le contaba el área bruta menos los agujeros. Bueno, ¿cómo vamos a calcular, cómo vamos a trabajar con el área efectiva? Se establecen dos posibilidades. Una es que el ángulo transmita su fuerza por las dos planos de unión, por las dos alas, o que lo transmita por solo una. Si se transmite por las dos alas, entonces el área efectiva es igual al área neta, o sea, descontando los agujeros que hemos hecho acá. Mientras que si se transmite por una sola de las caras, se aplica el concepto que acabamos de ver. El área efectiva va a ser ya sea el área neta o el área bruta multiplicada por el coeficiente de ese U que hemos dicho es un coeficiente de reducción menor que 1. Cuando la fuerza de tracción se transmite solo por pasadores, entonces el área efectiva es el área neta menos los agujeros por U. Cuando se transmite por medio de cordones de soldadura ya no hay agujeros, entonces no trabajamos con el área neta sino con el área bruta. Entonces, si los cordones son longitudinales, se transmite, el área efectiva sería A sub G, o el área bruta, por este coeficiente U. Mientras que si se transmite solo por cordones de soldadura transversales, estos cordones están traccionados, no hay un desarrollo de una longitud, entonces U vale 1. ¿No? Vuelvo al anterior. Esta longitud no existe, porque estamos diciendo que se hace un cordón transversal, o sea, en esta zona, por lo tanto no hay una longitud de desarrollo, y en ese caso U vale 1.
que sería este que está acá. Entonces ya sabemos cómo definir el área de la barra sometida a tracción. En el caso de que estemos hablando no de una barra, sino de elementos planos cortos, por ejemplo, los pañuelos que se utilizan en las cabreadas, en los nudos de las cabreadas para ejecutar la unión de las barras. En tales casos, como chapa de nudo o cobre punta de empalme, el área neta no debe superar el 85% del área bruta. Entonces queda definido, área neta tiene que ser menor o igual que el 0,85 de la sub G. Es un valor a verificar en ese caso. Bueno, vamos a la resistencia de diseño. Para la barra traccionada con agujeros en la unión, se deben considerar dos secciones para definir su resistencia. Estas son, imagínense una barra que se une en los extremos. Entonces vamos a diferenciar la zona de unión que está en los extremos de la barra de lo que es el tramo de la barra, que es la longitud entre puntos de unión. En el tramo, entre puntos de unión, se cuenta una sección completa, mientras que en la zona de los agujeros hay que trabajar con el área neta y área efectiva, dado que hay reducciones para un sistema de unión. Como el tramo es muy largo, entonces para disminuir las deformaciones, los estiramientos, se limita la deformación específica y se pide que en la verificación del tramo se verifique con la tensión de fluencia. Mientras que en la zona de unión, como es corta, entonces no hay problemas de estiramientos importantes, entonces se puede trabajar con la tensión de rotura, tensión última, que corresponde a la deformación mucho mayor que la deformación de fluencia. Entonces, la resistencia de diseño en lo que es la barra en sí va a quedar definida como el coeficiente de minoración de resistencia por la resistencia nominal. El coeficiente de minoración de resistencia vale 0,9. Y para la resistencia nominal a tracción vamos a calcular, como decíamos recién, con la tensión de fluencia y como no tiene agujeros, con el área bruta. Tensión de fluencia por área bruta. Mientras que en la zona de unión vamos a trabajar, la resistencia de diseño va a ser el mismo coeficiente de reducción phi por P, pero toma otro valor. En este caso vale 0,75. Y la resistencia nominal va a ser la tensión última por el área efectiva. Si bien en este caso vemos que trabajamos con una tensión mayor, que es la tensión última de la tensión de rotura, el área efectiva en la zona de unión puede ser menor que el área bruta, y además estamos minorando con el coeficiente de 0,75, así que de entrada, a simple vista, no se puede saber cuál de las dos resistencias es la menor. Me interesa la menor porque la menor resistencia va a ser la que va a definir la resistencia de la placa, del elemento que estemos usando para tracción. Reemplazando en estas ecuaciones y despejando, entonces a los efectos de dimensionar, podemos decir que en el estado límite de fluencia, el área bruta es igual a la fuerza de tracción T sub U dividido en 0,9 por Fi. Mientras que para el estado límite de rotura, que lo verificamos en la zona de unión, el área bruta sería T sub U dividido en 0,75, que es este que está acá. Acá con FU, o sea, la tensión de rotura por el coeficiente U, y más el área estimada de agujeros. Esa sería una forma de predimensionar la sección. Muy rápida, muy directa. En barras macizas de sección circular, al comenzar hemos dicho que si bien nosotros nos regimos por el reglamento 301, el 301 no incluía las barras macizas de sección circular, sino que esas tenían un apartado aparte en el reglamento 308. Entonces, en caso de unirse en los extremos roscados, el área neta del extremo roscado oscila entre 0,75 y 0,79 del área bruta. Se le hace el trabajo de roscado a la barra y eso implica una reducción, y el área neta del núcleo queda reducida a un factor más o menos aproximadamente de esos valores con respecto al diámetro exterior de la barra. Y en ese caso la resistencia de diseño será entonces
lo mismo que antes, pero incluyendo ahora este factor de 0,75. ¿No? Incorpora ese factor de 0,75 para considerar la reducción de la sección. Rotura por bloque de corte. Además de verificar la capacidad, la resistencia a tracción que tiene la barra, tenemos que verificar si no se produce una rotura por bloque de corte, o sea, una rotura que siga la trayectoria del elemento de unión. En este caso, en esta dirección, que es la misma dirección de la fuerza, la rotura sería por corte, mientras que este otro plano, que es transversal a la fuerza, tendríamos una solicitación por tracción. Entonces, puede llegar a darse una rotura de este tipo, que vamos a tener que plantear los distintos planos de rotura y analizarlos. En el caso de una unión con cordón de soldadura de este tipo, podemos experimentar la rotura en la barra en la zona de contacto con el cordón de soldadura. Entonces, rotura por bloque de corte es la falla que se produce en los extremos de la barra, de las barras traccionadas. Entonces, estamos estudiando los extremos de la barra traccionada. En las uniones abulonadas se puede producir la rotura en la línea que une los centros de los agujeros, y en las uniones soldadas, un desgarro en el perímetro de la superficie delimitada por los cordones de soldadura. La tensión de corte es igual, esto definido por la teoría de von Mises que han visto en estabilidad 2, es igual a la tensión de rotura dividida en raíz de 3. Este valor sería aproximadamente 0,6, la tensión de rotura. Mientras que la tensión de fluencia sería 0,6 de la tensión de fluencia, aplicando el mismo concepto de von Mises. Entonces, para el caso anterior que estábamos presentando, cuando el producto de la tensión de rotura por el área neta traccionada sea mayor que la tensión de rotura por el área neta de corte, el 0,6 es esto, es lo que me da la tensión de corte, 0,6 de FU me da la tensión de corte, o sea, estamos diciendo la tensión de corte por el área neta de corte. Vuelvo atrás, estamos diciendo en un caso como este, cuando la tensión de fluencia a tracción por el área que está traccionada es mayor que la tensión de corte por el área que está trabajando al corte, entonces decimos que hay rotura por tracción y fluencia por corte. De modo tal que la resistencia ahí nominal va a ser phi por el coeficiente de reducción de resistencia nominal, va a ser igual a, en cuanto a la resistencia nominal, 0,6, perdón, lo leamos desde acá, para coincidir con esto. La tensión de rotura por el área neta traccionada más 0,6 para la zona de corte, voy a considerar tensión de fluencia por el área bruta trabajando al corte. Pero si se da al revés de esta ecuación, si es al revés, o sea, no es mayor sino que es menor, entonces voy a tener rotura por corte y fluencia por tracción. En ese caso, la expresión de verificación, al corte le vamos a aplicar la tensión última de rotura, y al acero, a la tracción, le vamos a aplicar la tensión de fluencia con el área bruta traccionada. Esto nos me permitiría verificar entonces la rotura por bloque de corte. Bueno, eso es todo con respecto a barras en general, es un tema cortito. Vamos a presentar ahora otro tema. Ingeniero, sí. También quedó una duda de que vimos elementos de metálica, me quedó la duda. Era que como que la tensión de fluencia cambiaba con la selección del perfil. Y eso, yo, a menos que me acuerde mal de los materiales, era que la tensión de fluencia depende del material, ¿verdad? Porque es que el CIRSOC, por ejemplo, nos da diferentes tensiones de fluencia para diferentes perfiles. No. Te aclaro lo siguiente. A ver, dos conceptos que podés haber estado viendo y que te conduzcan al error. En nuestro país trabajamos con cierta variedad de acero. Entonces, la tensión de fluencia va a depender del tipo de acero.
y se construyen distintas secciones de perfiles. Voy a dejar de compartir esto. A ver. He dejado de compartir, sí, ¿no? No, nunca puso a compartir nada de nuevo, ¿no? Entonces lo había tenido que estar compartiendo. A ver si me da tiempo, a ver si tengo tablas acá. Así me acuerdo, no, perfiles laminados. A ver si tengo esta. Bueno. Sí. Oh, no. Mirá, estoy compartiéndole ahora una tabla de Asindar. ¿La ves? ¿Se ve? Sí. Bueno, la tabla de Asindar de perfiles ángulos. Está toda la tablita y abajo te dice que se fabrican algunos ángulos en F24 y te da la característica a cuál es equivalente, en F26 y 36. Y te dice acá, hasta 2,5 pulgadas se fabrica en F24 y F26. ¿Lo estás viendo? Bien. Sí. Y a pedido se fabrica en F36. Entonces, y a 3,5 pulgadas, 3,5 pulgadas y 4 pulgadas se fabrica en F36 y bajo pedido en F24 y F26. Entonces, la tensión de fluencia depende del tipo de acero. Lo que pasa es que el fabricante puede decir, bueno, a estas barras las fabrico en este tipo de acero y a estas otras barras en otro tipo de acero. Y también te las puedo fabricar en el otro tipo de acero distinto que usualmente hago, pero a pedido, ¿ves? Por eso dice, y bajo pedido en F36. Bien. Entonces, bien. Depende, la aclaración que te quiero hacer es no depende del perfil, depende del acero. Ahora, como al perfil lo hacen con distintos tipos de acero, pero no quiero que quede el concepto de que depende de la forma del perfil. ¿Me entendés lo que te perfecto. Bueno. Lo que pasa es que nosotros teníamos aquí una tabla también que era de perfiles U, donde decía tipo de acero F24. Después dice límite de fluencia mínimo, y dice si el E es menor de 16, el E entre 16 y 40, y nos va cambiando los valores, y eso me parece raro a mí. Bueno, hay otro concepto que no sé si lo han visto en resistencia de materiales, de tecnología de los materiales, que es el siguiente. Sí se ha podido constatar que la tensión de fluencia y la tensión de rotura depende sí del espesor. Cuando yo era estudiante nos enseñaban que no dependía nada más que del tipo de material. Del tipo de material. Este concepto me llegó cuando empezamos a aplicar el nuevo reglamento, que lo empezamos a estudiar por el año 2005. Consulté yo en la gente de tecnología de materiales, a Silvia Palazzi, y me comentó que sí, efectivamente, ellos también me han podido comprobar que había una diferencia y que se producía una diferencia, más o menos para espesores del orden de los 2 centímetros, cambiaba los valores de módulo de elasticidad de todo, o sea, para grandes espesores. Pero que en general no se enseña eso, porque nosotros teníamos la escuela alemana que era una. Es un muy pequeño cambio y sí está comentado en la bibliografía de ingeniero Troglia, porque en la bibliografía norteamericana existe el cambio. Entonces te dice, un acero F36, hasta tal valor, hasta tal espesor tiene tal tensión de fluencia y para otros espesores tiene otra tensión de fluencia. No sé si... Bien. Pero no depende de la sección, no es la forma. La forma tiene que ver con el material que hemos usado para fabricarlo. Y si además, vos me decís, estoy viendo una tabla que es de origen norteamericano, bueno, pueden aparecer otros tipos de acero distintos a los nuestros. Bien, y la nuestra también, ¿verdad? Porque esta dice IRAM, por eso... IRAM. Esa es la nuestra. Bueno, ¿se entendió eso? Sí, muchas gracias, ingeniero. Esto quiere decir que a la hora... El perfil es un producto industrial. En general, en estructuras metálicas, y ya vamos a entrar al tema de cable, pasa lo mismo. Estructura metálica trabaja con elementos industriales. O sea, vos vas y compras un perfil. En el caso del hormigón, vos elaborás el hormigón. Lo dosificás acá, en la planta que vos elijas donde lo vas a comprar.
Pues si quiero tal hormigón, entonces ellos van a mezclar arena, ripio, cemento, agua, vos le vas a poner la barra de acero que es un ADN 420 y vas a tener tu elemento. En cambio, el perfil lo vas a ir a comprar y el proveedor acá lo habrá comprado en una planta industrial. Vos te tenés que averiguar de dónde viene, qué tipo de acero es y qué características tiene el perfil. O sea, che, dame una tabla de los perfiles que estás vendiendo. Yo estoy vendiendo de Asinger. Bueno, listo, lo bajo a internet, la tabla de Asinger me dice lo que te acabo de mostrar yo. ¿Me entendés? Entonces, si estoy dimensionando algo y uso perfiles ángulo, ya sé que los ángulos ellos los fabrican en F24 y F26. Los ángulos de 2 pulgadas. Pero digo, no me alcanza, tengo que pasar a 3 pulgadas. Bueno, eso lo fabrican en F36, no 26. ¿Entendés? Otro tipo de acero usa. Entonces tengo que no solo aplicar los cálculos, sino ver qué es lo que estoy por usar. ¿Qué características tiene? ¿Ah? Y si yo digo voy a usar perfil doble-T, ojo, ¿qué perfil doble-T? Perfil doble-T normal. Normal se llama el que está normalizado con las normas DIN. Pero hay muchos perfiles doble-T. ¿Ah? Este de las normas DIN tiene la característica del espesor de las alas, tiene un ancho variable. ¿Ah? Porque el borde externo es plano, pero el borde interno es inclinado a un ángulo de 14 grados. Pero los perfiles norteamericanos no siguen eso, sino que son de alas planas. Hay de poco espesor, de gran espesor, entonces tengo que fijarme bien qué doble-T es el que voy a usar. ¿Ah? Bien. Pasemos al otro tema de elementos traccionados, que es... No sé si está apareciendo... Sí, ingeniero. El tema de cables, ¿lo están viendo? Bueno, Sí, se ve. el cable es otro elemento industrial que solo puede absorber esfuerzo de tracción, no sirve para absorber ni flexión, ni compresión, ni corte, solo tracción. Y lo vamos a ver a continuación cómo se trabaja con el cable. Primero una definición. Es un conjunto de alambres de acero agrupados y retorcidos helicoidalmente, constituyendo una cuerda de metal apta para resistir el esfuerzo de tracción con adecuadas propiedades de flexibilidad. Ahora la vamos a leer más lento. Primero, es un conjunto de alambres de acero. Es un cable. Alambres de acero que están trenzados uno con otro. ¿Cómo están? Dice, agrupados y retorcidos helicoidalmente. Se van enroscando como armando una trenza. Constituyen una cuerda de metal. ¿Y para qué sirve? Es solo apta para resistir el esfuerzo de tracción. Con adecuadas propiedades de flexibilidad. O sea, no es un elemento rígido, sino que es flexible. Elementos que forman el cable. Sus elementos más simples son los alambres y las almas. Fíjense acá, en el cuadro a la derecha tenemos alambres, los círculos representan los alambres, y en el centro el alma. El alma en el primero está más oscura y tiene una cruz en el medio. En cambio en el de abajo no, es igual al resto de alambres. Porque en este caso el alma es otro alambre más. Mientras que en el de arriba, en el primero, el alma es de fibra textil. ¿Ah? La fibra textil le va a conferir flexibilidad. Entonces hay distintas posibilidades. Acá hay otra forma donde el alma está formada por 3 alambres. Entonces estos alambres se trenzan uno sobre el otro y configuran lo que es un cable. Ahora hay formas más complejas como la que está acá, donde el cable está formado por cordones, donde cada cordón es un cable. O sea, después de haber armado estos cables, a esos cables los agrupamos de nuevo sobre otra alma y formamos un cable más complejo y ahora vamos a llamar cordón a este conjunto de alambres que forman un cable. ¿Eh? Bueno, entonces, entendido esto, leemos la definición. Sus elementos más simples son los alambres y las almas, que están acá, ¿no? Acá también, almas y alambres.
con los que se constituyen unidades más complejas llamadas cordones, o sea, ahí ya pasan a ser cordón, que cableados en torno a un alma integran estructuras definidas como cables. O sea, son tantos cables, este que es simple como este que es más complejo. Este sería un cable simple y este un cable complejo. Característica de las tres partes esta. Entonces, las almas son núcleos que sirven de soporte para el trenzado de los alambres y cordones. Los cordones son las estructuras de alambre más simples que se pueden construir con alambres y alma. Y los cables se componen de varios cordones agrupados en torno a un alma secundaria. Propiedades generales. La resistencia a la tracción es siempre menor que la que correspondería a la suma de la resistencia de todos ellos entre un valor del 10 a un 25% menos. O sea, yo digo, a ver, este cable tiene un área que sería la sumatoria de las áreas de todos los alambres que la componen. Voy a este, por ejemplo, este que es más sencillo, tiene todo el mismo diámetro. Entonces digo, el área de este alambre es tanto. Multiplicado por el número de alambres me da un área total de 27 centímetros cuadrados. Bueno, y el tipo de acero es de un F36. ¿Puedo calcular directamente la resistencia? No. ¿Por qué? La resistencia va a ser menor que todo eso. ¿A qué se debe? Se debe a que el cable en sí es un sistema hiperestático. ¿Por qué es hiperestático? Porque si se corta uno de sus alambres, no queda fuera de servicio porque todo el resto de alambres siguen funcionando. Deben haber visto ustedes por ahí cables donde tienen un alambre cortado, se le ve la punta que sale lateralmente y el cable sigue prestando servicio. ¿En qué basa entonces la transmisión de fuerza si ese alambre está cortado? Que ese alambre está en contacto con el otro alambre que está al lado, generándose fuerzas de fricción que impiden desplazamiento y que permiten que se sigan transmitiendo los esfuerzos a través de ese alambre que está cortado. Esto ya lo hemos visto, acá hemos quedado. Entonces, finalmente, como es un sistema hiperestático, la resistencia no me va a dar como la sumatoria de áreas, sino que la voy a tener que verificar de otra forma, experimental, y llega a tener una reducción del 10 a un 25% menos. Flexibilidad es la capacidad de ser doblado sobre poleas o tambores de diámetros reducidos sin que adquiera deformaciones permanentes. Hay cables que se utilizan en una posición fija. Por ejemplo, ustedes deben haber visto las columnas de alumbrado que tienen cables que lo están tensando para evitar que esa columna se desplace, o las columnas, las torres de transmisión de CTI, que hay muchas distribuidas de CTI, no, de celulares, digamos, en general, sin irnos a una marca. Hay muchas torres. Esas torres están tensadas para que no se muevan por medio de cables. Esos son cables fijos. Pero también tenemos cables en los ascensores. En los edificios, los ascensores son elevados por medio de cables. Esos cables no están en una posición permanente, sino que están desplazándose permanentemente por la polea que está en la parte superior y están flexándose. Igual que los cables de las grúas, que están enrollándose en un torno permanentemente y desenrollándose para subir las cargas. Entonces, esos cables necesitan ciertas características de flexibilidad. Y una forma de lograrlo es con lo que les comentaba, de que el núcleo sea de fibra textil. Resistencia al desgaste. Ese desgaste se puede dar en los alambres periféricos como consecuencia del rozamiento con poleas o tambores. Por ejemplo, el ascensor sufre un desgaste de los alambres externos, o por el roce continuo con otros alambres interiores. O sea, el esfuerzo de tracción hace que alambres que son interiores estén en contacto, en fricción con los otros alambres y entonces sufran algún tipo de desgaste. Y el otro punto es la resistencia a la corrosión. La abrasión corrosiva producida por gases, vapores y ácidos y el trabajo continuo de la intemperie exigen un recubrimiento de lubricantes y del zincado. Ustedes van a ver que algunos cables, según el destino y la función en que se encuentran, están engrasados. Se los trata con algún tipo de grasa que va a evitar que el oxígeno haga contacto con los cables y de ese modo evitar la oxidación de los cables. Entonces, resistencia a la corrosión.
Características constructivas. ¿Qué tipo de alambre se usan o qué tipo de acero que estábamos hablando recién para los cables? Bueno, en general se usan alambres de acero de alta resistencia, donde la tensión de rotura varía entre 500 y 1800 megapascal. Acuérdense que el ADN 420 anda en los 420 megapascal, esto va a ser prácticamente 4 veces ese valor, llegando a los 1800 megapascal. La tensión de fluencia ya no tienen este escalón de fluencia, así que la tensión de fluencia queda definida como el sigma F02